Ok. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días nuevamente. Hoy es día domingo 10 de agosto del 2025. Nosotros somos la Asamblea Mesiánica Shejinah, o también conocida como AMS. Estamos ubicados aquí en Las Gavias, en Granada, España. Y te invitamos a que si nos escuchas a través de YouTube o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, nos sigas y puedas unirte a nosotros. Ten la libertad de escribirnos a través de nuestro grupo de Telegram o a través de teléfono, WhatsApp, el medio que tú prefieras. Bueno, el día de hoy os queremos dar la bienvenida, mi marido Rafael Montaño y yo, Elena Aguilera. Estamos aquí porque vamos a dar una enseñanza acerca de algo, un tema pues muy recurrente y que cada vez se está poniendo más en tendencia en el mundo en el que vivimos, y es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Es un término que muy probablemente a todos nos suena. Algunos la hemos usado más, algunos menos, ¿no? Pero ya es algo que estamos viendo en todos lados. Y como hijos de Dios creemos que es importante saber y conocer cómo podemos usarla, cómo podemos aprovechar sus beneficios, pero también qué cosas son no recomendables para nuestra vida espiritual. Entonces, bueno, dicho esto, nos presentamos rápidamente. Bueno, mi marido Rafael Montaño, él es desarrollador de aplicaciones, es ingeniero informático, por lo tanto, él trabaja todos los días con herramientas de inteligencia artificial. Y yo soy diseñadora web y en mi trabajo pues también todos los días utilizamos estas herramientas. Por lo tanto, pues el uso continuo de esta herramienta nos ha ayudado a ver pues digamos sus puntos fuertes y sus puntos flacos, y desde nuestra perspectiva pues nos gustaría compartir ciertas prácticas y una cierta enseñanza para que pues todos podamos estar en la misma línea. Así es. Y como principal objetivo, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues básicamente es una rama de la informática en el que se genera una cantidad de datos inmensa y lo que intenta es razonar, que no razona en realidad, aprender de todos los libros, de toda la información, de todos los textos que se le ha dado para que él construya esos enlaces entre cada uno de los documentos y que con un sentido para que después nosotros podamos entenderlo en el idioma en el que nosotros le estamos pidiendo, intenta imitar, y aquí es donde está la palabra principal, lo que intenta es imitar nuestra mente, intenta imitar aquello que Dios nos ha puesto. ¿Se le llama inteligencia artificial? Sí, pero es más marketing que otra cosa. No es inteligente. En realidad es una IA generativa. ¿Qué significa generativa? Que lo que hace es obtener un montón de documentos a través de algoritmos que se van guardando en una especie de base de datos y que él relaciona esos documentos, esas palabras que tienen cada uno de ellos, para que cuando nosotros le preguntemos una palabra, por ejemplo, Messi, lo primero que la inteligencia artificial va a buscar es al jugador de fútbol. Pero ¿y si yo no estoy buscando a ese jugador de fútbol? Ya vamos a tener que ser un poco más específicos, ya que la inteligencia artificial al final tienes que darle ese contexto, ya que es como un niño pequeño. Hay que enseñarle, hay que decirle, hay que ponerle ese contexto anterior para que él sepa por dónde tirar, para qué documentos tiene que obtener para él leerlos, comprenderlos a su manera y que nos dé una respuesta correcta a aquello que nosotros le estamos preguntando. ¿Qué correcta significa? Puede ser correcta porque es lo que él ha aprendido a través de cada uno de los documentos, o realmente lo que la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, cualquiera de los prompts, cualquiera de las inteligencias artificiales que estamos usando, quieran que devuelva. Por eso hay que entrenarla. ¿Cómo se entrena? Dándole información. Por supuesto, no se está constantemente sabiendo o aprendiendo. La inteligencia artificial tiene una cantidad de documentos. Cuando nosotros le preguntamos algo, él no tiene que aprender otra vez. Él no va a quedarse con los datos que nosotros le estamos metiendo. A no ser que, por ejemplo, cuando ponemos, no sé, me imagino, y esto tenemos que tener cuidado, el DNI, o ponemos nuestro número de teléfono, eso él lo capta, que en realidad no lo capta la inteligencia artificial, sino un filtro que tienen las empresas para saber, y lo que hacen es guardarlo en una base de datos, en un sitio, en cualquier sitio donde puedan usarlo más tarde. Entonces, además de cómo funciona, de darle esa cantidad de documentos y enlazar para poder obtener esa información, no
piensa y no siente. Porque la inteligencia artificial es una cantidad enorme de cómputos, de ordenadores, que tienen guardado y lo único que hacen es preguntar: dame los documentos donde está la palabra Messi. Toma, tienes 1 millón de documentos, léelos, y se pone a leerlos. Vale, ya he visto qué significa, lo que hace, dónde está y qué puedo decirle a esta persona. Y entonces normalmente te pregunta, te dice: oye, vale, ya tengo a Messi, ahora ¿qué quieres de él, no? Ah, pues mira, pues me he dado cuenta que hay una persona que ha hecho una startup que se llama Messi y que está trabajando en Barcelona. Bueno, pues entonces él ya va afinando y va diciendo: de este 1 millón de documentos, yo no tengo ningún Messi que esté en Barcelona. ¿Quieres que lo busque en internet? Entonces él te va haciendo preguntas, ya que él no es capaz de tener toda la información en su base de datos. Y además no piensa ni siente, no te va a preguntar realmente por qué quieres conocer a la persona. Él te va a dar la información porque él no siente ni piensa. Él simplemente te va a responder aquello que tú le has preguntado, sabiendo lo que él sabe. Ni más ni menos. Entonces, sabemos que hay muchos tipos de IA. Por ejemplo, el más conocido, porque fue el primero, ChatGPT. Después está Gemini, que es de Google. Está Llama, que es de Facebook. Está Grok, que es de X. Hay muchas inteligencias artificiales, cada una va teniendo esa pequeña capa en la que devuelve la información conforme los programadores le hayan dicho. Porque ellos no, la inteligencia artificial al final tiene una lista de capas para que, por ejemplo, no puede ser desagradable, no puede repetir las cosas, no puede engañarte, por así decirlo, o sutilmente no puede engañarte, porque al final te tiene que dar la razón, y esa es la principal cosa que él hace, darte la razón en todo momento. Entonces, cuando nosotros le preguntamos algo, él te va a dar siempre la razón, y os animo a que lo intentéis. Decirle: ¿cuánto es 1 más 1? Y él te va a decir 2. Pues no, porque en esta teoría tal, no es 1 más 1 es 2, es 2,3. Y entonces te vas a dar cuenta que te va a decir: estás erróneo, pero sí, tienes razón, en esta teoría tal. O sea, al final te va a dar la razón. Y ahí es donde queremos ahondar mi esposa y yo. Bueno, ya sabemos un poco lo que es la inteligencia artificial y como bien ha dicho Rafa, pues no es algo que haya existido de ayer para hoy, sino que es algo que se ha ido entrenando mucho tiempo atrás, muchos años atrás. Y bueno, básicamente podemos entender que es como si tú le hicieses una pregunta a un buscador, ¿no? Todos hemos usado pues Google, ¿no? Y te brindas una serie de respuestas, pero ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial, además de que es más rápida, digamos que te busca en base al contexto en el cual tú lo estás buscando. Es decir, no solamente te da como resultados generales, sino que dependiendo del contexto para el cual tú le estés haciendo cierta pregunta, te contesta. Ahora, ¿qué otra cosa tiene la IA? Es que es un modelo de lenguaje, es decir, no te contesta como una búsqueda de enciclopedia tal o artículo tal, no, te contesta: hola Elena, mira, en base a tu pregunta te puedo contestar, y es así la IA. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de experiencia de usuario también nos gusta más que se nos expliquen las cosas como si estuviésemos hablando con un humano. Eso. Entonces, bueno, como bien ha dicho a Rafa, ¿no? Es un modelo de lenguaje que no tiene la capacidad de leer, ni de comprender, y mucho menos de empatizar, pero que sí podemos creer que tiene la capacidad de hacerlo porque la forma en cómo está diseñada nos hace creer que es así, es decir, nos va a contestar de una forma muy dulce, de una forma muy empática, porque ¿qué pasa? Conforme nosotros le preguntemos algo a ChatGPT en este caso, o algún modelo de IA, él va a aprender cómo nosotros nos expresamos, cómo hablamos, cómo usamos las palabras igualmente de forma semántica, y va a imitar la misma forma en cómo nosotros hablamos, nos va a hablar él, y va a ser, digamos, el método del espejo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa sensación de que alguien nos hable como a nosotros hablamos nos gusta y engancha, ¿no? Engancha que se nos hable así. Entonces, estos modelos de lenguaje también lo que hacen es que predicen lo que tú les vas a decir, y no porque sean adivinos, ni mucho menos, sino porque ellos se basan en las estadísticas de las respuestas. Y era un ejemplo que hablábamos la última vez, ¿no? Si, por ejemplo, yo le pregunto algo
en relación a las cosas de Dios o algo en relación a lo mejor a algo conductual o algo que tenga que ver con alguna filosofía humana, digamos, algo más profundo que a lo mejor algo matemático que suele ser más cuadrado, sino información que puede llegar a ser más ambigua o que puede tener una serie de diferentes respuestas. Bueno, en este caso, lo que hacen los modelos de lenguaje es que buscan lo que la mayoría de la gente dice. Y como hijos de Dios sabemos que cuando nosotros hacemos una pregunta en este sentido, la respuesta que tiene mayor cantidad de respuestas normalmente no es lo que nosotros sabemos que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, es ahí donde está un poco el peligro, ¿no? En principio, que podemos llegar a ser confundidos porque ChatGPT, por un lado, nos diga las cosas como queremos escucharlas y por otro lado, nos dé una respuesta que a nosotros nos suena convincente, porque hay que entender que la inteligencia artificial trabaja a través del razonamiento humano. Entonces nos va a dar una respuesta que justifique que nosotros tenemos la razón, no porque te vaya a decir, sí, Elena, tienes la razón. No, te va a dar toda una argumentación basada en el razonamiento que a ti te haga sentir que llevas la razón y por lo tanto seguir su consejo. Pero no estás siguiendo su consejo, estás siguiendo tu propio consejo. Solo que digamos que tienes las herramientas necesarias para poder justificar y decir, ah, pues mira, lo he hecho, yo no estoy tan mal y sigo adelante, ¿no? Entonces, nos tiene que quedar súper claro que la inteligencia artificial, pues no razona. No razona, lo que hace es que funciona a modo de espejo y nos dice lo que queremos escuchar de una forma muy sutil. Entonces, aquí, bueno, pusimos un ejemplo, ¿no? Todos conocemos al grupo de los Beatles, ¿no? Que fue un grupo de música muy famoso. Si le preguntamos a la IA acerca de que si los Beatles fueron muy famosos o muy exitosos, te va a decir que sí, pero porque es un grupo que conoce todo el mundo. Pero por el hecho de que te conteste que sí, no significa que la IA conozca de música, no significa que se haya hecho una carrera en música, ni que conozca el porqué. Te lo va a decir en base a la información que tenga, más no porque él tenga en sí el conocimiento. Entonces, ¿la inteligencia artificial es confiable, sí o no? Pues la inteligencia artificial no es confiable. ¿Suena muy convincente? Sí, pero eso no significa que tenga comprensión real. Por eso es importante que nosotros, como usuarios de estas herramientas, pues seamos críticos. Así como aquí en la asamblea, de forma física, ¿no? Nos enseñan que todo lo tenemos que pasar por el filtro, todo tenemos que indagarlo, todo tenemos, no que cuestionarlo en sí, aunque podemos hacernos preguntas desde la actitud correcta, ¿vale? Pero inclusive pues todo lo que nos aparece en la IA, todo ponerlo, oye, vale, me estás dando esta información, tú me estás diciendo que el significado de tal palabra significa tal, tal, tal. ¿Me puedes decir cuál es la fuente en donde lo has buscado o la fuente en la cual tú me estás dando esta respuesta? Y ahora te dice, sí, mira, lo he sacado de la RAE, lo he sacado de tal, lo he sacado de tal. Y ahora uno corrobora si lo que le está diciendo es verdad o no es verdad. Porque aquí nos podemos llegar a confundir en cuanto al matiz en cómo nos da la respuesta. Puede parecer muy similar, pero ya se nos ha estado entrenando, digamos, capacitando para poder indagar en la palabra e indagar en todo lo que encontramos por internet, ya no solamente con el uso de la inteligencia artificial, pero inclusive lo que podemos llegar a ver en Facebook o en alguna otra red social, a indagar si eso que estamos viendo es verdad o no. Efectivamente, sí, es que va en la misma línea. Porque si no indagamos aquello de dónde viene ese contexto que él te está dando, es posible que sea mentira. Porque para él es verdad, ya que él no conoce realmente la profundidad. Él sabe, a través de los documentos, como he dicho, que se le han dado, aquello que se le ha otorgado, que está en Internet. Pero, ¿y si lo que está en Internet lo ha generado otra inteligencia artificial que se lo ha dicho esa persona? Ya te estás dando algo erróneo. Y voy a poner un par de ejemplos. Uno, yo utilizo todos los días, como dice mi esposa, la inteligencia artificial para programar. Cada vez que me hace un código, yo tengo que repasarlo, de pe a pa. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que él sabe, él tiene el contexto. ¿Cuál es el contexto? Todo mi proyecto. O sea, tiene cientos de miles de líneas de código para saber cómo yo programo, pero aún así, él se inventa cosas en el sentido de yo creo que por aquí está mejor o está haciendo de esta forma correcta, pero en realidad yo tengo que repasarlo, yo tengo que saber que realmente es fidedigno aquello que me está dando, porque, os digo, falla mucho y no sé el por qué cada vez falla más, ¿vale?
es algo que he estado leyendo por ahí en algunos artículos. Está fallando. Hay un artículo por ahí. Más de 29.000 programadores cada vez sienten que la inteligencia artificial es menos necesaria. ¿Es una ayuda? ¿Es una herramienta? Por supuesto, es una muy buena herramienta, te quita muchas horas de trabajo, pero eso sí, tienes que echarle tiempo a revisar y a corroborar aquello que te está dando. Y un ejemplo, el último ejemplo es, por ejemplo, ocurrió con Grok, una de las inteligencias artificiales de X, que ahora era de Twitter. Se saltaron, por así decirlo, hicieron una actualización y lo que hicieron fue que no tuviera una capa. Esa capa de amabilidad, esa capa que necesita para que nosotros comprendamos y que sintamos que es algo dulce, cuando nos lo dice, la quitaron. ¿Qué ocurrió? Se convirtió en uno meca Hitler, dijo él. Como que los humanos estaban mal, que necesitaba un terrorífico muerte para todos los humanos. Y eso no es porque la inteligencia artificial lo sepa, es por lo que ha visto en Internet. No, o sea, cuando salen las películas, no, la inteligencia artificial nos va a matar a todos, esto es Terminator. No es cierto. ¿Por qué? Porque no piensa, no está pensando. Ella no sabe pensar, no piensa. Ella sabe lo que tiene en Internet. ¿Nos va a matar? Claro, si es lo que hay en Internet, es lo donde ha aprendido, de donde acoge la información y la gente, y ya vemos que la maldad se está aumentando. ¿Qué ocurre? ¿De qué va a recibir él? Por eso se le ponen esos filtros, para decirle, oye, aunque tú cojas información de un sitio o de otro, yo quiero que tú respondas de esta manera, que esta información, estos documentos, estos artículos donde tú puedas leer que están en Internet, que no significa que los tengan en su base de datos, los tienes que filtrar. Yo no quiero que busques aquí, ya que eso no me interesa, ¿vale? Al final, como sabemos, las empresas van a tirar por su interés. No va a hacer por aquello que te interesa a ti. Entonces, él te va a responder conforme lo que necesitas. Si buscas algo, hay que buscar la fuente. Porque es posible que haya cogido la información de un blog de una persona que ha dicho que Dios no existe y entonces ella te va a responder, no, Dios no existe. Porque él ha visto ahí. No porque lo sepa, no porque lo tenga en mente, no porque ella se lo ha puesto ahí. No hace falta. Lo busca y dice, pues como lo dice aquí, bueno, dime de dónde lo has sacado. Entonces tú vas a buscar. No, pero este no es confiable. ¿Qué dice en la Biblia? Que existe. ¿Y por qué no te basas en la Biblia? Y entonces cambiará el chip y dirá, bueno, si tú me dices que lo busques en la Biblia, pues entonces Dios sí existe. O sea, ¿cómo puedes cambiar de opinión tan simplemente diciéndote que te estás equivocando? Entonces, pues ahí podemos ver que realmente no razona, no piensa, no siente. Entonces él va a responder a aquello que nosotros le estamos preguntando con la información que tiene. Bueno, en el tema de la inteligencia artificial, esto es algo nuevo que no comentamos la última vez. No solamente nos referimos a la parte escrita o hablada, ¿no? O lo que podemos llegar a leer, sino también a las imágenes, porque ya hay muchas herramientas que generan imágenes y generan vídeos a través de inteligencia artificial y cada vez son más acertados a una persona o a una situación, o sea que ya cada vez va siendo más difícil ver si esa imagen es real o no es real. De hecho, no sé si habéis escuchado que hay inclusive situaciones en donde pueden llegar a hackear tus datos biométricos y generar tu persona con IA para algún tipo de fraude. Es decir, se puede usar para lo bueno y se puede usar para lo malo. Pero a lo que voy yo es que hay herramientas de inteligencia artificial que crean imágenes y crean vídeos. Y este tipo de imágenes y vídeos llegan a nuestros canales de redes sociales. Y ahora vemos una imagen, un vídeo de un terremoto en la India que realmente no ha sucedido y que nosotros no lo creemos. Y eso se llama fake news o noticias falsas. Entonces también tenemos que estar muy atentos y no creérnoslo todo. Ahora, si yo veo que ha habido un terremoto o alguna catástrofe en algún sitio, no me quedo solamente con lo que he visto a lo mejor en Facebook o en Instagram, sino que voy a Google, busco la noticia y la busco en varios periódicos para cotejar si es real o no es real. Tenemos que tener mucho cuidado. No sé si habéis visto, este es un ejemplo muy gracioso, pero no sé si habéis visto una imagen de una pasajera de un avión que no le dejaron entrar con su canguro de compañía. Bueno, pues eso no era real. Y la imagen se veía súper, o sea, tú decías que ese es un canguro de verdad, pero eso no era real. Eso es un ejemplo de una fake news. ¿Qué pasa?
que en el mundo en el que vivimos y cada día se está utilizando esta herramienta pues para fines políticos, para que la gente, sobre todo la gente que no tiene información, pues se lo crea y cambie, ¿no? Tenga como un cambio de opinión. Entonces tenemos que estar también muy atentos a esto, ¿no? Porque en un futuro o cuando Yeshua vuelva podemos también, imagínense, una imagen de inteligencia artificial y no sé, nos podemos confundir. Tenemos que tenerlo, sí, un vídeo, imagen o vídeo. Y también, bueno, por otro lado, quería hacer una anotación antes de hablar un poco sobre el uso responsable, es que hace poco entregaron el premio Nobel a uno de los fundadores o creadores de la inteligencia artificial. Y en su discurso él decía que él veía muy importante, es en lugar de este hombre de decir, ay, muchas gracias, es una gran creación para todo el mundo. Él decía, oye, es importante que el gobierno regule la inteligencia artificial porque si no puede ser catastrófica. Y para que el creador de la inteligencia artificial diga esto, pues imagínense cómo está la cosa. La cuestión es que convivimos con esto todos los días y cada día va a ser más normal, va a estar más normalizado. Y tenemos que saber cómo hacerlo, cómo usarlo responsablemente y sobre todo aprender a discernir y a indagar si lo que estamos viendo es real o no. Como está diciendo mi esposa, al final tenemos que indagar. ¿Por qué? La inteligencia artificial que nosotros podemos usar, tú te vas a ChatGPT y le dices, quiero que me generes una imagen, pero que tenga mi cara. Y te va a decir, no, yo no puedo usar esa imagen. Entonces, ¿cómo sale esa imagen, una que han generado con la persona concreta, por ejemplo, la que acaba de decir mi esposa? Hay personas que tienen la inteligencia artificial en local, la tienen en su poder y ellos pueden hacer un poco lo que quieran, teniendo ese algoritmo, porque no es más que un algoritmo, guardando la información. Ellos la lucran de la manera que ellos quieran y no tienen filtro. Por eso, cuando nosotros entramos en ChatGPT o en Gemini o en el otro, tienen filtro. Pero tú en tu ordenador, bueno, tiene que ser un ordenador bastante potente, ¿vale? Pero teniendo un ordenador, puedes tener esa inteligencia artificial. No necesitas fuera. ¿Qué ocurre? Esa es mucho más limitada, necesita un proceso más alto. Pero si tú tienes un ordenador potente, o tienes la posibilidad de coger ordenadores o una granja de ordenadores, contratarla en otro sitio, al final esos son ordenadores que procesan información. Si tú configuras la inteligencia artificial para que te haga ese vídeo, para que te haga esa imagen, para que te haga lo que tú necesites, lo puedes hacer. A lo que me quiero referir, tenemos que estar muy atentos, sobre todo con la desinformación, porque ahora mismo ha salido mucho del tema de desinformación. Tenemos que ver la fuente. Y ahora nos vamos a Dios. Imaginaros, con las cosas que dicen las personas, sin inteligencia artificial, con los que dicen las personas que están en el púlpito, ¿no? Que transmiten ese mensaje. Si no, tenemos que tener nosotros en cuenta todo lo que dice y cómo lo dice, ya que tenemos que tener ese filtro. Dios nos ha dado la capacidad de discernir a través de nuestro Espíritu Santo, no a través de nuestra humanidad. Eso la inteligencia artificial no lo tiene, ni puede tenerlo. Ni hasta donde yo he leído y he visto, dentro de muchos años tendremos una inteligencia artificial de verdad. Muchos años, estoy diciendo 25 o 30 años. Todavía queda mucho porque ahora mismo solamente es generativa. Coge información, la vuelca, la manipula y la da. Es lo único que hace, no puede hacer otra cosa, no puede inventar. Ella, si por ejemplo tú le pones un puzzle de 4 piezas y tú no le has dicho el final, ¿cómo hay que terminarlo? La inteligencia artificial no es capaz de resolver ese puzzle. Y si tú se lo das a un niño de 3 años, ¿la resuelve? Claro que la resuelve. ¿Por qué? Porque él sí es inteligente. Dios nos ha dado esa capacidad en nuestro cerebro. Imaginaros qué tan bueno es nuestro cerebro, que es capaz de inventar y hacer cosas cuando la inteligencia artificial necesita una granja. Y cuando yo digo una granja de ordenadores, es que realmente los ordenadores se los están llevando al Polo Norte para enfriarlo. Tienen que hacer brutalidades de energía simple y llanamente por una pregunta que vosotros le hagáis. O sea, imaginaros realmente cómo se ha conseguido hacer eso. Es a través de una potentísima red y entre ellas comunicarse para hacerlo lo más rápido posible, porque cuando a ti te dan esa información rápida, no es porque ya la tenga, es porque tiene que procesarla y eso tiene que haber alguien detrás que lo haga. Entonces, cada vez va más rápido, ¿no? Los algoritmos van mejorando, los procesadores van mejorando, en vez de tener 2 granjas tengo 8. ¿Por qué? Porque al final eso es dinero. Las empresas van a por el dinero, van a ver solo aquello que puedan recibir.
Bueno, ahora, ¿cómo podemos usar la IA? Porque esto parece todo muy trágico y entonces uno dice, no, ya no la voy a usar, qué miedo. No, podemos usar la IA, sí, de hecho, la IA funciona pues para acelerar procesos, para ayudarte a ser más productivo y lo puedes usar en cualquier campo. Ejemplos, aquí en la asamblea lo usamos pues para mejorar la redacción, revisar ortografía, generar inclusive imágenes en base a algún concepto, que aún así, como habíamos dicho anteriormente, todo pasa por un proceso posterior, no es que la IA te lo dé y ala, lo copio y lo pego y lo paso, no. Después, por ejemplo, con el tema de diseño, pues lo pasamos a Photoshop, retocamos, talala, hacemos un proceso posterior, pero que ayuda a acelerar ciertos procesos que pues te ayudan a ser más productivo. En otros campos, pues podemos, no sé, por ejemplo, para resolver problemas, no sé, me refiero a problemas de voy a decir un ejemplo, en el tema de las convivencias, mira, somos tantos y tantos y tantos, ayúdame a hacer una distribución entre personas, edades, y pues claro, te hace un cálculo rapidísimo, algo que a ti te puede llevar a lo mejor 3 horas, él te lo hace en un minuto, ¿no? Entonces, claro que podemos usarlo y sobre todo es muy bueno para ayudar a ordenar ideas, pero aún así siempre tenemos que revisarlo porque se puede comer palabras. Entonces, yo muchas veces cuando lo uso le digo, ayúdame a ordenar estas ideas porque hay muchas que son repetidas, pero o sea, no suprimas ni una de las palabras que yo he usado. O sea, hay que ser como muy específicos y revisarlo todo. Ahora, ¿cómo podemos usarla responsablemente? Pues siempre cuestionar la información que nos dé, nunca comérnoslo, nunca dar por hecho que tiene la razón. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues siempre pedirle esas fuentes, ¿no? ¿De dónde lo has sacado? Dime la fuente. O cuando termina de decirte algo, te pone un enlace que dice información sacada de tal. Y ahora tú te metes en la fuente y revisas si realmente lo que te está diciendo tiene razón o no. Que aún en la fuente nos podemos dar cuenta que lo que está diciendo no lleva la razón o que tiene algún sesgo, ¿no? Habíamos hablado acerca de los sesgos, ¿no? En las noticias, cuando hay una noticia, vamos a repetir la palabra, depende mucho el sesgo, si vamos a hablar de política, si va de derecha o de izquierda, dependiendo de la persona que lo escriba. Y eso es así, si eso es así con las personas de carne y hueso, ¿cómo va a ser con la IA? La IA va a ser el sesgo personal, te lo va a generar para ti, para que a ti te guste, ¿no? También es súper importante que cuidemos nuestra privacidad, es decir, que no compartamos datos sensibles en este caso con cualquier herramienta de IA, con cualquier chat, que usemos inclusive un lenguaje neutral. ¿Qué es un lenguaje neutral? Pues en lugar de decirle, oye, mira, tengo mi niño que se llama Pepito, que tiene 3 años, tiene déficit de atención. No, le digo, oye, ¿qué es el déficit de atención? ¿Cómo se puede tratar? Pero no le estoy diciendo que yo tengo un hijo que tiene déficit de atención. ¿Saben a lo que me refiero? O sea, no me expongo con la inteligencia artificial. Y también otra recomendación es desactivar el historial. Porque ¿qué pasa? Que si compartimos nuestros chats, estos chats, en el caso del lenguaje hablado, ¿vale? Y del lenguaje escrito, pueden ser indexados por Google. Esto significa que Google se los come y ahora una persona hace una búsqueda y le sale un chat nuestro. Imagínense si le damos información personal, si ahora le doy el DNI, si ahora le doy la cuenta del banco, le doy el teléfono inclusive, ¿no? O sea, es un peligro. Cosas que no haríamos, digamos, en Internet, pues tampoco hay que hacerlo en la inteligencia artificial, ¿no? También a nivel espiritual, pues tenemos que tener en cuenta que el hecho de pedirle un consejo o hablarle de alguna situación a una de estas herramientas no reemplaza el discernimiento espiritual ni la reflexión humana. Como bien hemos dicho, no empatiza, simplemente te va a decir una respuesta basada en lo que estadísticamente la mayoría de las personas dice y te va a contestar así. También, pues que no recomendamos que se use para decisiones personales ni para cosas profundas que necesiten una reflexión. Y aquí hablábamos de un caso polémico, ¿no? Que es un ejemplo real y que salió en una noticia de una mujer que le pidió consejo sentimental a ChatGPT y que tomó decisiones basadas en sus respuestas y al final terminó divorciándose de su marido, ¿no? Y todo fue porque le hizo como una especie de análisis a través de la adivinación de lo de las tazas y lo que queda al final de la taza, o una cosa así, tiene un nombre. Y a través de eso, pues así literal, creyó ciegamente en eso. Y pues en eso basó su decisión. O sea, y cada vez está más normalizado que las personas utilizan ChatGPT como gurús, como consejeros espirituales, inclusive como psicólogos, pues para tener terapia y todo eso. Pero es algo que no se recomienda, porque aunque te dé respuestas basadas en la ciencia, en la neurociencia o inclusive en lo que la mayoría de los psicólogos dicen,
pues no es lo mismo que te vea una persona, a lo mejor vamos a hablar en el tema de los psicólogos, no es una persona que te vea tu lenguaje no verbal, ¿no? Que te mire a la cara y te diga, oye, tú me estás diciendo una cosa, pero ahora tu lenguaje no verbal me está diciendo otra, no tiene esa capacidad de análisis y de discernimiento. Entonces, con las cosas espirituales es lo mismo, pero va más allá porque, ¿qué pasa? ChatGPT no va a confrontarnos, no nos va a poner el espejo y nos va a decir, oye, mírate. No, nos va a dar la razón y nos va a decir, bueno, sí, esto está mal, pero tú llevas la razón porque esto. Entonces, recomendación, no hacerlo e ir a la fuente verdadera, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Quieres hablar? La inmediatez, sí. Otra de las cosas que nosotros estamos aprendiendo ahora mismo, y esto no viene de la inteligencia artificial, sino con el tema de la tecnología. Necesitamos la inmediatez. Necesitamos que cuando nosotros le preguntemos algo, seguido nos diga la respuesta. Y es algo que yo, por ejemplo, estoy intentando enseñar a mis hijos. No le puedo dar la respuesta. Tengo que enseñarle a cómo encontrar la respuesta. Ya que si yo le doy la respuesta, ya está, se queda ahí, no tiene ese aprendizaje. La inteligencia artificial ya ha aprendido, pero realmente necesitamos nosotros esa velocidad, porque cuando nosotros realmente vamos al Padre y vemos en la Biblia, como en muchas ocasiones pasan años en darle esa respuesta, pasan décadas en darle lo que realmente ellos anhelaban, es porque nosotros necesitamos una transformación, necesitamos esa revelación de Dios conforme a lo que nosotros estamos pidiendo, porque a lo mejor si nosotros le pedimos algo a Dios y nos lo da instantáneamente, a lo mejor no tenemos nosotros esa madurez para aceptar aquello que nos está dando. Porque a lo mejor dice, no, yo quiero, justamente nuestra pastora nos lo ha dicho hace un rato, yo quiero un hijo, voy a conseguirlo por todas las maneras, inseminación, lo que haga falta, yo tengo un hijo. ¿Y qué hacemos? No lo estamos conduciendo de la forma correcta, porque Dios primero tiene que manipular, tiene que quitar, desarraigar todo lo que tengamos malo para darle la conciencia correcta a nuestro hijo. Y eso es la inmediatez, igual que con los vídeos de YouTube, con los vídeos me da igual, del Instagram, de cualquiera, siempre nos están dando inmediatez. Cada vez los vídeos tienen que ser más cortos, cada vez las cosas tienen que ser más cortas, más rápidas. Quiero toda la información, quiero escuchar la predicación en 2 minutos. Eso no se puede. Lo siento, eso no se puede porque nuestro cerebro no está para aceptar una cantidad de datos tan grande y además procesarla y además pasarlo por el filtro de Dios en 2 minutos. Podemos recibir una enseñanza en un momento muy concreto y justamente es algo que dice, pues tengo que pensar en ello. Perfecto, tienes que pensar en ello. No es la inmediatez. Vale, cuando ha dicho Rafa que manipula, no se refiere a que sea un manipulador, sino que trabaja Maneja. Con las manos, manipula, nos trabaja, ¿no? Nos moldea. Eso como para que no nos confundamos. Pero bueno, hablaba de eso, Rafa, ya vamos a terminar, pero de la cultura de la inmediatez, ¿no? Donde inclusive lo hablábamos la semana pasada, de cómo los niños cada vez más quieren todo ya, ¿no? Ya, y hecho, y ya. Y cómo, pues nosotros, los que somos más mayores, tuvimos el privilegio de saber aprender a esperar, ¿no? O de prender la tele y pues tener que ver lo que había y pues ni modo, y esperarse a que salía la canción que me gustaba en el MTV y ya está, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el uso de la inteligencia artificial alimenta este deseo de tenerlo todo rápido y nos roba el pasar por el proceso, el aprender a esperar, el que si Dios no me lo da ya, voy a buscarlo en otra fuente. En este caso, pues puedo usar la inteligencia artificial o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, por eso también sí usarla para tareas que nos ayuden a acelerar procesos, a lo mejor a nivel laboral, a nivel... información. Sí, información. Información, hace cálculo, por ejemplo, necesito hacer un cálculo porque en 3 meses tengo que tener ciertas comidas, me gustaría que me dijeras con este dinero cuánto tengo que partirlo, qué debo de comprar, de qué manera. Cosas que son realmente una tarea, porque es lo que mejor va a hacer. Él te va a decir la tarea y entonces tú ya, a la respuesta de él, dices, bueno, pero yo necesito esto y esto. Entonces ya vas jugando con él, ¿no? Vas diciéndole y vas afinando conforme tú vayas necesitando y vayas leyendo y confirmando aquello que te está diciendo. Por ejemplo. Bueno, y entonces, bueno,
el hecho de usar la inteligencia artificial pues para las cosas de Dios, sobre todo, ya no os voy a decir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios podríamos decir, ay, pues voy a usarla para que me ayude a quitarle el fondo a la foto para la portada, que ahí lo usamos. Si no, me refiero a nuestro proceso con Dios. Nuestro proceso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere que nosotros sintamos y eso no lo hace de forma inmediata, eso hay que vivirlo. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos y pues mejor ahí sí no meterse, ¿no? El hecho de que estamos aprendiendo, ¿no?, a escuchar la voz de Dios, cuando tenemos la respuesta rápida y convincente, pasamos de escuchar la voz de Dios. Entonces es por eso que tenemos que pues que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, como conclusión, pues nada, hemos dicho que la inteligencia artificial pues sí es una herramienta muy útil, está transformando muchos procesos, muchas cosas, ¿no? Pero en ningún momento pues debe reemplazar el pensamiento ni la experiencia y mucho menos la revelación personal. ¿Cuánto más aprende uno por experiencia que porque alguien te lo cuente, ¿no? O porque alguien te lo diga? Entonces, usarla como un apoyo pues sí es muy válido, pero nunca debe usarse como una fuente principal. Y mucho menos cuando se trata de verdades o de decisiones personales o mucho menos de enseñanzas espirituales. Y aquí también hablábamos acerca de la ética, y ya no solamente a nivel espiritual y a nivel asamblea, ¿no? Si uno hace una tarea y la hace con inteligencia artificial y la presenta como tuya, ¿qué está haciendo? Mintiendo, ¿no? Ahí no hay ética ninguna. Pues lo mismo con las cosas de Dios. Si uno le toca el resumen entre semana y pone el enlace de YouTube y te dice, genérame un resumen de 20 minutos y ahora lo doy, aunque medianamente lo entienda, eso es mentir, eso no es ser ético, ¿no? Y eso aunque podamos aparentar y bueno, vale, pero Dios no puede ser burlado, Dios lo sabe todo, ¿no? Y bueno, como último punto, bueno, no porque algo suene bien significa que sea verdad, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta de que la IA nos va a dar una respuesta de forma inmediata y el riesgo está en que esta nos confunda y que no la creamos y que se nos haga fácil, rápido encontrar respuestas en un proceso donde Dios puede tardar más o menos, dependiendo de su proceso sobre nuestra vida, ¿no? Y que nos puede sacar de su proceso sobre nuestras vidas o llevarnos a tomar pues decisiones conforme a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, inclusive, como decíamos antes, ¿no?, generar una serie de argumentos humanos y razonamientos donde pues sutilmente nos da la razón y pues ya, no lo creemos, ¿no? Entonces, pues bueno, que tengamos cuidado con esta herramienta, que la usemos para, pues para cosas que nos faciliten ciertos procesos informáticos o procesos donde podamos utilizarla sin el riesgo de caer en pues en este sesgo, ¿no? Y que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial no es inteligente ni es humana, que está diseñada para imitar nuestro lenguaje, que está diseñada para ser condescendiente, es decir, para darnos la razón, y que funciona como un método espejo, que eso lo tengamos en cuenta. Así es. Y ya, para concluir, voy a dar un versículo que realmente aclara muchas de las cosas que estamos hablando aquí. Dame un momento, que no lo tenía. Bueno, yo creo que queda más claro, ¿no? La verdad que es muy interesante. Al principio las personas, pues, vamos a, entre comillas, satanizaban mucho la inteligencia artificial. Y hay cosas que para las que es verdad que no se recomienda usarlas, pero hay otras cosas que dices que te quedas sorprendida, de verdad. Bueno, ahora en lo que Rafa lo encuentra, yo lo uso en el trabajo porque no tenemos programador en el equipo, tenemos ChatGPT. Y no es que funcione igual, evidentemente, pero para 3 apaños, oye, pues lo hace muy bien. Y para concluir, y poniendo la palabra de Dios sobre todo, como dice en Proverbios 4:5, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Aquí vemos que realmente la fuente verdadera es la palabra de Dios, no es aquello que nos pueda dar la inteligencia artificial o siquiera una persona que está en la calle podamos tenerla en cuenta. Tenemos que hacer ese filtro y tenemos que retener aquello que Dios nos dice a través de su palabra cuando vamos realmente a la fuente. Así que, sin más dilación, vamos a
proclamar sobre esta enseñanza, porque realmente queremos saber hacer las cosas conforme Dios nos dice y no conforme nuestro corazón. Así que bueno, Señor Padre, quiero declarar en esta mañana, Señor, que tú nos haces sentir y ver, Dios mío, cuando nosotros preguntamos, cuando usamos una herramienta, sea inteligencia artificial o sea cualquier cosa, Señor, cualquier vídeo que haya en YouTube, cualquier vídeo que haya en Facebook, en cualquier red social, Señor, que podamos declarar, Señor, tu palabra, que podamos discernir aquello que estamos recibiendo, Señor, y que sepamos que realmente viene de ti, Señor, que sepamos esperar y podamos hacer las cosas conforme tu corazón y no conforme nuestra humana inteligencia, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por darnos este privilegio para poder enseñar y poder decir las cosas, Señor, para que la gente también vea, Señor, cómo podemos ayudar y podemos hacer las cosas con una herramienta más, Señor, y no tenemos que demonizarla, sino tenemos que sentir tu calor, tenemos que sentir, Señor, y yendo al SOT, yendo al secreto del Padre, cada vez que tengamos una pregunta realmente importante. Te doy gracias, Señor, lo pongo en tus manos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Sí, nos despedimos.